Hola, amados hermanos. Una vez más, como es nuestra costumbre, vamos a tener nuestro estudio en la palabra de Dios de esta semana. Hemos titulado nuestro estudio Libres en Cristo y Esclavos de Cristo. Dice así: todo el mundo es un esclavo en el sentido espiritual. O bien somos esclavos del pecado, que es nuestro amo natural, o somos esclavos de Cristo. Los escritores del Nuevo Testamento declararon que eran esclavos de Cristo. Pablo comienza su carta a los romanos refiriéndose a sí mismo como un siervo de Jesucristo, Romanos 1:1. Y en su carta a Tito se llama a sí mismo un siervo de Dios, Tito 1:1. Santiago inicia su epístola de igual manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Santiago 1:1. La mayoría de las traducciones dicen siervo, pero la palabra griega es doulos, que significa esclavo. En Juan 8:34, Jesús le dice a los incrédulos fariseos: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús usa la analogía de un esclavo y su amo para hacer la observación de que un esclavo obedece a su amo porque es de su propiedad. Los esclavos no tienen voluntad propia. Están literalmente bajo el yugo de sus amos. Cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo. Pero por el poder de Cristo para vencer al pecado, siendo libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:18. Una vez que Cristo viene a nosotros y somos regenerados por el Espíritu Santo, respondemos con arrepentimiento y fe, y somos empoderados por el Espíritu Santo que vino a habitar en nosotros. Es por su poder que somos capaces de resistir al pecado y convertirnos en esclavos de la justicia. Los discípulos de Jesús le pertenecen a Él. Los discípulos de Jesús le pertenecen a Él y quieren agradarle. Esto significa que los hijos de Dios le obedecen y viven libres de la práctica del pecado habitual. Primera de Juan 3:9. Podemos hacer esto porque Jesús nos ha librado de la esclavitud del pecado. Juan 8:36. Y por tanto ya no estamos bajo la pena de muerte y separación de Dios. Romanos 6:1 al 23 profundiza aún más en esta idea del esclavo y su amo. Como cristianos no estamos llamados a continuar en el pecado usual, es decir, en el pecado habitual, porque hemos muerto al pecado. Romanos 6:4 dice que puesto que hemos muerto y hemos sido resucitados con Cristo, ahora podemos andar en novedad de vida, a diferencia del inconverso que aún es esclavo del pecado. Romanos 6:6 dice que Romanos 6:6 dice que ya que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ya no debemos servir más al pecado. Y en Romanos 6:11 dice que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Dios nos ordena que no permitamos al pecado reinar en nuestros cuerpos, obedeciendo sus deseos, sino que por el contrario nos presentemos a Él como instrumentos de justicia. Romanos 6:12 al 14. En Romanos 6:16 al 18 se nos dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, ya sea de la obediencia al pecado o de la obediencia a la justicia. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos y seremos esclavos de Dios, de quien recibimos santificación y vida eterna. El apóstol Pablo dice que él sabe cuán difícil puede ser evitar totalmente el pecado, porque él luchó con eso. Esto es importante que lo sepamos. Mientras que ahora estamos libres de la pena del pecado, aún vivimos con la presencia de pecado. Pero la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas significa
que a medida que crecemos en la fe, tendremos más fuerza para resistir al pecado y tener victoria sobre él. Los pecados usuales o habituales los iremos abandonando y detestando cada vez más hasta que nos hallemos que no querremos hacer nada que obstaculice nuestra comunión con Dios. Romanos 7, 17 al 8, 4 es un maravilloso estímulo para los creyentes, que nos dice que aun si hubiéramos pecado eventualmente, no habitualmente, ya no hay ninguna condenación. Y en Primera de Juan 1:9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, lo que implica arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya en Efesios 6, 10 al 18, Pablo nos habla de las armas para nuestra lucha contra el pecado y las huestes del mal, para resistir y vencer las artimañas del diablo. Cuando nos comprometemos a madurar en la fe, estudiando la palabra de Dios y pasando tiempo de oración habitual con Él, seremos cada vez más capaces de mantenernos en el poder del Espíritu Santo y resistir al diablo. Las victorias diarias sobre el pecado y Satanás nos alentará poderosamente. Recuerde, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios. Dice la palabra de Dios allí en Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El Señor les bendiga.